Hola, en el vídeo de esta semana os quiero hablar un poco de lo que está ocurriendo con la contratación en el Ayuntamiento de Galapagar, que por cierto he de deciros que está pasando con la contratación de la administración pública a nivel de toda España. Bien, en algunos momentos os he hablado de que la contratación pública es algo muy complejo y muy largo en el tiempo. Normalmente para iniciar un contrato se requiere un estudio económico-financiero o bien un proyecto si es un contrato de obras, donde se intente detallar de la forma más ajustada posible cuáles van a ser los costes, los ingresos, los beneficios de un contrato. Paralelamente se elabora una memoria técnica, una memoria de tipo técnico, donde se recogen las necesidades que dicho contrato tiene que cubrir. Con estos dos documentos ya da lugar a lo que es la elaboración en sí del contrato. En la administración pública lo que rige el contrato son los pliegos. No sé si habéis oído hablar de los pliegos. Hay dos tipos de pliegos. Por un lado están los pliegos de prescripciones técnicas, los famosos PPT, y por otro lado están los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los famosos PCAP. ¿Qué son los pliegos? Pues es simplemente las cláusulas del contrato, las cláusulas que van a regir toda la vida de ese contrato. Desde que se empiezan a elaborar estos informes hasta que finalmente se inicia lo que es propiamente dicho el expediente de contratación, pueden pasar semanas, incluso meses. Una vez elaborados estos documentos, da inicio el expediente de contratación. El iniciar el expediente de contratación lo tiene que determinar el órgano de contratación. ¿Cuáles son los órganos de contratación? Pues bien, en los contratos menores, que son los más sencillitos, en el Ayuntamiento de Galapagar es la Concejalía de Economía y Hacienda. En los contratos mayores hay dos órganos de contratación, o bien la Junta de Gobierno local, que se reúne una vez a la semana de forma ordinaria, y si se tiene que reunir de forma extraordinaria es algo más o menos rápido porque solamente requiere la convocatoria con 24 horas de anticipación, o bien el Pleno de la Corporación, que como sabéis se reúne una vez al mes de forma ordinaria. Incluso si hubiera que reunirse de forma extraordinaria hay unos plazos que es mucho más complicado el celebrar un pleno extraordinario de la corporación. Se inicia el expediente de contratación y a partir de aquí hay que dar un margen que es bastante amplio para la publicación del contrato en plataformas del Estado. Estos plazos tan amplios lo que están garantizando es que todas las empresas que quieran tengan acceso a presentarse a dicha contratación, y finalmente ya se celebra la mesa de contratación. En la primera mesa lo que se hace es abrir las ofertas. Es muy complicado que en la primera mesa de contratación ya salga una lista de adjudicatarios, ya sean baremados todos. Si la empresa ha presentado una baja temeraria, pues hay que solicitarle el por qué ese precio anormalmente bajo para garantizar que los servicios no sufran una merma. También puede haber que haya criterios subjetivos que requieran de un informe técnico para su valoración. En fin, es bastante difícil que en la primera mesa de contratación ya salga estipulado quiénes van a ser los adjudicatarios. Se hace un listado por si el primero pues desistiera, declinara, poder acudir a los siguientes. Puede ser que tan solo se presente una empresa o un par de empresas donde todo sea muy sencillo, pero ya os digo que normalmente se requieren al menos 2 mesas de contratación, y además entre la primera y la segunda se suele dar un periodo de tiempo largo porque se requieren más informes. Una vez que la mesa de contratación ya presenta su propuesta, el órgano de contratación de nuevo tiene que dar el ok a esa propuesta, la Junta de Gobierno local o bien el Pleno de la Corporación. Para que os hagáis una idea de los plazos, más o menos la adjudicación de la gestión de los servicios de la escuela El Manantial, que el expediente de contratación más o menos se empieza a elaborar allá por el mes de noviembre, finalmente se adjudicará en el pleno del mes de mayo. Bien, dicho eso, ¿qué está pasando con la contratación en el Ayuntamiento de Galapagar? Pues está pasando exactamente lo mismo que con la contratación en todos los sitios de España. Los contratos con la administración pública se están quedando desiertos porque debido a ese plazo tan largo y al entorno tan cambiante, que es muy cambiante, es un entorno de mucha incertidumbre y además donde los cambios se producen con muchísima velocidad, los estudios, los pasos previos, los estudios de viabilidad económica financiera, los proyectos de obra devienen obsoletos. Cuando ya lanzas la oferta de contratación, todos esos números, todos esos costes no tienen ningún sentido porque ha cambiado todo.
Ya sabéis que estamos en un entorno muy incierto, en un entorno inflacionista. Eso no es propio de España, eso no es propio de Europa, es un entorno inflacionista a nivel mundial, con inflación a la que no estábamos acostumbrados desde finales de los años 80. La verdad es que hemos tenido unos años que económicamente han sido muy dulces porque la inflación mete una variable de incertidumbre muy grande a todas las proyecciones económicas, y la verdad es que en economía, cuanta menos incertidumbre haya, mejores serán las previsiones. Bien, pues como os digo, desde los años 80 no estábamos conociendo esta escalada de precios, no estábamos muy acostumbrados a operar mentalmente con estos entornos inflacionistas, y tenemos que hacer frente a que parece que este entorno inflacionista ha venido para quedarse, y además con inflaciones cercanas a los 2 dígitos, es decir, con porcentajes de subidas de precios que son del 10% de año en año. Esta variable la vamos a tener que introducir en nuestros contratos, pero que tampoco se nos olvide que nosotros, si introducimos esta variable en los contratos, lo único que estaremos haciendo es generar más inflación, porque cada vez habrá más subida de precios. Además, los contratos de concesión de servicios son por una serie de años, con lo cual también tenemos que hacer la previsión de si lo que en el 2022 es un presupuesto razonable, que es una subida de precios, lo va a ser en el 2023, lo va a ser en el 2024, lo va a ser en el 2025. Bueno, pues hay que conjugar todos estos factores, está siendo complicado, y ya os digo que además, como esto ha pasado muy rápidamente, digamos que de noviembre aquí, tampoco ha habido mucha capacidad de reacción en todos los contratos que ya se tenían en mente, en todos los créditos que ya estaban asignados para esos contratos, en todos los estudios que ya estaban hechos. Lo que os digo, no es algo propio de Galapagar, está pasando en toda España. La administración pública es muy garantista, pero es lenta, tarda en adaptarse, y precisamente en estos primeros 4 o 6 meses del año es donde estamos viendo cómo esa falta de adaptación está deviniendo en muchas licitaciones desiertas. Me vais a permitir muy brevemente que me refiera a un contrato en especial, que es el contrato de la piscina cubierta. Bien, este contrato finalizó realmente el 30 de octubre. Es un contrato que se sabía que iba a finalizar, pero que había sido muy afectado, estaba siendo muy afectado por la pandemia. Es un servicio que durante unos meses se cerró, durante otros meses tuvo una restricción de aforo a nivel legal. Durante ese tiempo hubo que darles una cantidad compensatoria que se llama reequilibrio económico, que en este caso se estipuló en 195.000 euros, y luego ha sido un servicio que tampoco los usuarios han ido utilizando a niveles prepandémicos. En junio, hace más o menos un año, cuando hubo que licitar este contrato, vimos que era totalmente descabellado licitar un contrato en un entorno de pandemia, cuando además ese contrato hay que sacarlo para unos años donde esperábamos que no hubiera pandemia. Entonces se decidió, se negoció con la empresa y se decidió que se hiciera una prórroga para ver qué tal iba la situación. En el pleno del 10 de noviembre yo ya expliqué a mis compañeros en qué sentido se había negociado con la empresa, por qué se había decidido no licitar, que se había llegado a un acuerdo para esos 195.000 euros, dárselos aplazadamente a cambio de que siguieran prestando servicio en el Ayuntamiento de Galapagar. Insisten en que hemos ido tarde. Es que lo que nos han trasladado en todo momento es que ahora mismo el licitar un contrato de una piscina cubierta hubiera dado lugar a que posiblemente, muy probablemente, la licitación hubiera quedado desierta, porque nadie se quería arriesgar en el mes de mayo, de junio, de julio, a coger una concesión de algo que no sabíamos todavía en esos meses cómo se iba a desarrollar a futuro, o que hubiéramos tenido que pagar una cantidad y paralelamente esta empresa hubiera tenido derecho a otra cantidad. Me echaron en cara el no licitar, me dijeron que si era adivina. Dice usted que la licitación seguramente se quedaría desierta. Perdonad, es que me la han intentado. ¿O es usted adivina? Yo en algunos momentos no quiero discutir mucho a nivel político porque sé que todo ese ruido a los ciudadanos nos gusta demasiado, pero en fin, la verdad es que sin ser adivina sí estoy muy acostumbrada a elaborar proyecciones. Como trabajo haciendo presupuestos, pues la verdad es que estoy acostumbrada a enfrentarme a escenarios y a valorar qué escenario es el más probable. Bien, pues hoy ya 6 meses después os puedo decir
que ya hemos licitado el contrato y que ha quedado desierto. De hecho, se ha licitado no una vez, sino 2 veces y en ambos casos ha quedado desierto. Está siendo muy complicado este contrato, porque además a este contrato le añadimos unas instalaciones que están muy obsoletas, que tenían que haber sido arregladas hace años, que vosotros me podéis decir, ¿y por qué no las arreglasteis vosotros nada más entrar? Pues porque, entre otros de nuestros deseos, está la de construir la piscina descubierta municipal. Somos uno de los pocos municipios que no tiene piscina descubierta y queríamos tener esa piscina descubierta en funcionamiento para proceder a realizar las obras en la piscina cubierta que posiblemente llevarán a un cierre de la misma. Queríamos aprovechar los meses en los que estuviera abierta la piscina descubierta para cerrar y acometer las obras de la piscina cubierta. Pues bien, en los contratos de obras, además de la variabilidad de precios, se une el problema de los suministros de los materiales. La logística está teniendo problemas, llegan tarde los materiales, con lo cual los plazos para acometer una obra se dilatan en el tiempo. Todo esto viene pasando más o menos desde hace un año, casi recién terminado el verano del año pasado, con lo cual digamos que toda nuestra planificación de obras pues ha saltado por los aires. Incluso también aprovecho para deciros que se ha quedado desierto el contrato de la piscina descubierta, el contrato de la piscina de verano. Se ha tenido que elaborar otro proyecto con un suplemento de costes, lógicamente, y donde ya nos están planteando que también habrá que ampliar posiblemente el plazo de ejecución. Están siendo unos años muy complicados, se están encadenando ciertos factores que hacen saltar por los aires la planificación que teníamos de estos 4 años, pero bueno, aquí seguiremos. Yo siempre os lo digo, yo os quiero explicar por qué pasan las cosas. Sé que se está cuestionando últimamente mucho la contratación del Ayuntamiento de Galapagar. Yo me vais a permitir que aproveche este vídeo para agradecer y prestar todo mi apoyo a los empleados municipales, que son los que realmente hacen que la contratación de Galapagar sea posible, a los empleados municipales de las diferentes áreas que elaboran los informes, a los empleados municipales de contratación que ya demasiado trabajo tienen. Así que yo desde aquí lo único que tengo es agradecimientos. Sé que está siendo muy complicado, lo sé, y lamento que otras personas cuestionen la contratación de Galapagar, porque realmente ya os digo que no es algo propio del Ayuntamiento de Galapagar, y yo creo que en estos momentos tan complicados lo que hay que hacer es apoyar. Muchas gracias y os sigo contando la semana que viene. Hasta luego.